Hola, yo soy César Pereira, soy artista visual, estudiante de artes combinadas, perdón, eh, y de vez en cuando conejo. Yo creo que tengo siempre el recuerdo pendiente de una noche de haber comido tartas de jamón y queso, o empanadas de jamón y queso, o algo con jamón y queso. Terminar de cenar e irme al living y hacer zapping en la tele y ver un programa de un chabón con un buzo rojo, hablando y haciendo manualidades, y creo que ahí fue cuando empezó y era claramente el programa eh, que todos conocemos. Y creo que ahí la pregunta quizás sería, ¿cuándo ustedes dejaron de dibujar? Suena como un poco cliché, pero realmente todos dibujamos de chico y por ahí de lo colgado que sigo siendo hasta ahora, no me di cuenta en que tenía que dejarlo en algún momento y bueno, eso siguió y se convirtió en lo que está sucediendo ahora. Empecé a nombrarme artista, sinceramente, hace algunos años. Había un poco de recelo con la palabra, sobre todo de empezar a estudiar mi carrera universitaria donde ponemos todo bajo la lupa y uno empieza a dudar hasta de las cosas y del terreno que ya conocía o habitaba. Eh, pero creo que desde que empecé a asumir como ese cargo de responsabilidad también, que es esa etiqueta o esa palabra, siento que a partir de ahí como que atravesé esa puerta y, y ahí realmente fueron las bases de empezar a avanzar lo que está empezando a suceder ahora, que realmente no es más que eh, la, la semilla de lo que sigue creciendo poco a poco. Empecé a pintar y con la pintura y con el dibujo de muy chico. Vengo de un pueblo del interior de Corrientes, Chavarría, y no había mucho para hacer. Entonces, algo que aprendí es a estar solo y a llevar esa soledad. Entonces, el aburrirse era lo cotidiano, y tenía que aprender a sobrellevar eso. Aburrirse está bueno y surgió el dibujo y la pintura, la lectura, las historietas y todo esto siempre me acompañaba. Entonces, vivir mucho en este mundo interior hizo que conectara con la pintura, con las artes, con la manualidad y sobre todo con la pintura, lo de imaginar esto. Y es algo que se ve reflejado en mi obra hoy en día, en estos paisajes del interior correntino. Esta como soledad, personajes como muy inhóspitos, una imagen muy contemplativa. Y es una visión muy particular de lo que es el interior de Corrientes, desde un territorio no tan habitado como la típica representación que vemos cotidianamente. Yo creo que la primera vez que expuse mi obra como mi obra más genuina, que habla más desde este punto de vista introspectivo y propio y particular, fue como el momento en que se pude cerrar un montón de cosas que tenía abierta. Es algo que, bueno, yo hice muchas clínicas con Diego Figueroa, un artista regional, que me dijo: el día que logres mostrar esto al público va a ser cuando te logres desligar de esto, porque va a ser cuando la obra te deja de pertenecer y empieza a ser parte del público. Y antes de eso hubo mucho tiempo, muchos años, en donde producía y producía, pero nunca eso se terminaba de cerrar. Entonces era como cosas que se acumulaban mentalmente. Y los procesos creativos eran quizá un poco más densos y oscuros. Y una vez que se logró cerrar eso, que fue durante el programa de becas de artistas visuales en el Arteco del 2023, si no me equivoco, fue cuando fue un antes y después en lo que venía produciendo. Y después de eso se volvió un poco más colorido, pero sin dejar de ser esta visión nostálgica y melancólica en mi obra. Yo creo que el apego con la obra se suelta desde el momento en que logro cerrar la idea de la obra en sí, de la imagen. Creo que eso ya sucede durante el proceso creativo.
en el proceso de creación ya es como que se corta ese cordón umbilical. Ya es como... Creo que el proceso de crear es casi como vomitar. Suele ser un proceso muy desagradable incluso porque cuesta entrar ahí, expones un montón de cosas que quizás son como muy viscerales o que quizá da como pena o vergüenza sacarlas afuera, pero una vez que están afuera ya no te pertenecen y te sentís un poco mejor. El valor mercantil de la obra es un poco complicado, sobre todo en el contexto en el que estamos, no solo a nivel país, a nivel mundial, sino también a nivel regional. Si bien hay más oportunidades que lo ha habido en años atrás, y se abrieron estas pequeñas ventanas como lo es Arteco, A362 y un montón de otras ferias a nivel regional y del interior del país, que hace que el mercado del arte empiece a florecer, no solo en la capital. Es difícil ponerle un mercado del arte cuando todavía este está en pañales, entonces tampoco hay mucho camino atrás para ver en dónde recostarse y decir, bueno, tengo que poner valor a la obra en tanto en base a esto o a esto otro. Entonces es muy volátil y es algo en el que uno todavía duda. Quizá una de las respuestas puede ser lo que uno necesita en ese momento, pero también es cómo valorizar tu trabajo y que eso no baje tu obra. Entonces es como lo más complicado de lograr concretar. Mi proceso de creación siempre lo divido en el proceso creativo y en el proceso de creación. En el proceso creativo es en donde pienso la obra, pienso la imagen, es como el momento más mental. Siempre laboro mucho con imágenes que hago yo. Suelo usar siempre a mi casa como modelo, mis incluso familiares, fotos antiguas que logro rescatar de mi historia familiar y las resignifico. Suelo trabajar mucho en digital para hacer el boceto. Una vez que me convenza esta imagen y la tengo cerrada, recién paso al proceso de creación de la obra, en donde es un proceso más físico, en donde no importa tanto cómo esté emocional o emocionalmente, sino que lo hago, es más un acto físico, de crear la obra, de pintar, es más técnico, más no tan emotivo o creativo como lo es el proceso de creación. Últimamente, al ser el tiempo que tengo para pintar en verano, lo cual no tendría que serlo, suelo trabajar de noche hasta altas horas de la madrugada, pero generalmente mi proceso de creación suele ser diurno, pero últimamente ha sido nocturno, y el proceso creativo en su mayoría siempre es nocturno. Si me considero un artista contemporáneo o no, diría que sí, pero es quizá una respuesta ambigua. Estoy haciendo pintura acrílica, pintura al óleo. A veces se duda entre si es como arte decorativo u otras cuestiones, pero yo creo que todo es cíclico y también es entender el contexto de cómo sucede el arte contemporáneo. Ya estamos en un momento histórico en donde esos grandes relatos que totalizaban la idea de arte se cayeron y hay un montón de pequeños nichos y pequeños relatos que no totalizan, pero que son pequeñas verdades que no se niegan entre sí. Y eso nos ha dado que tenemos el arte contemporáneo regional correntino, que es muy diferente al arte contemporáneo chaqueño o el arte cordobés o salteño. Hay aristas que se tocan, pero cada uno tiene su particularidad. Y también diría que estamos en un momento que es como una vorágine tecnológica, como avasallante, que todo el tiempo nos están bombardeando de imágenes, de contenido, de la tecnología, etc. Y creo que volver a un hecho pictórico, manual, que incluso mi obra
la promuevo como algo contemplativo, como una imagen que trata de incluso agradar como primera instancia, como si fuera un cartel de neón, que es como a primera vista lo ves y decís, ah, qué lindo, pero una vez que lográs pasar esa puerta de neón que a algunos les sucede, entendés qué es lo que está realmente detrás de esa imagen más naif y más tierna, que ya es desde el punto de vista más particular del espectador. Creo que esa sería la respuesta más asertiva, más que o un sí o un no. Estas obras pertenecen a una serie que se llama Soñé que mi casa se prendía fuego. Muchas de ellas formaron parte de varias exposiciones en ferias como Artecoa, 362, formaron parte de la muestra de reminiscencias en el hall de la FADIC, y también formaron parte de la muestra Fútbol, Besos y Baldío. Y es una serie que vengo trabajando desde el 2023 hasta el 2024, que buscan esta cuestión de intentar representar el paisaje del interior correntino desde un lugar no habitado, desde la típica representación correntina de chamamé, acordeón y carpinchos o yacarés, sino desde un lugar quizá más introspectivo y propio, desde mi interior correntino, como yo veo a Corrientes y como yo lo viví. Hay muchas silletas de la abuela, silletas de plástico, camisetas de fútbol, tenders, infancias. Pero también hay mucho cielo nuboso, mucha humedad, mucha nostalgia, mucha melancolía del atardecer. Y creo que básicamente eso resume esta serie y esta obra. Soñé que mi casa se prendía fuego. César Pereira.